arrancamos como todos los domingos con la mesa de las 11 con mi querido Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Mario, muy buenos días. Buenos días, Rafael Cardona, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos a todos, muy buenos días. Buenos días, Claudio Flores, qué gusto verte. Un gustazo estar aquí en la mesa de 11, muchas gracias, Mario. Bueno, arrancamos sin duda el tema, o uno de los temas de la semana, la tragedia del metro, y habría que decir que lo primero, lo más importante es la dimensión humana, la pérdida de vidas, los heridos, a quienes expresamos, por supuesto, toda la solidaridad a sus familias, y eso es lo central, digamos. Ahora, dicho eso, un evento de esta naturaleza tiene dimensiones políticas, naturalmente, porque se trata de obra pública, porque se trata de gobernantes, además gobernantes con perfil presidenciable, como es el caso del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Entonces son dimensiones, son capas, digamos, que se agregan a la discusión y, por supuesto, la respuesta del presidente. Pero empezamos, Javier, contigo, si te parece, con este punto del manejo público, político, comunicacional de este tema. Bueno, antes que nada es una tragedia y nuestro más sincero pésame para todos los familiares de los dedos y desde luego para quienes están lastimados de una u otra forma por esta tragedia. ¿Qué creo yo, Mario? Aquí las causas son básicamente tres. Uno, la construcción, que es una construcción deficiente con materiales indebidos. Dos, que el tipo de ferrocarriles que se hayan puesto sobre estas vías no hayan sido los idóneos. Se cambió, entiendo, de unos chinos o unos españoles que pasaban más. O tres, un deficiente mantenimiento en las vías y la estructura a lo largo de estos años, desde 2003 a la fecha. Los primeros dos supuestos, construcción y trenes, le pegan a Marcelo Ebrard. Mantenimiento le pega a Mancera y a Claudia Sheinbaum. Entonces son esas dos opciones en realidad políticamente que estarían golpeados. Si es un tema de construcción o de trenes, Marcelo. Si es un tema de mantenimiento, le tocaría sobre todo a Claudia Sheinbaum y un poco también a Mancera. ¿Qué creo? El presidente ya sorpresivamente, de verdad, el viernes en su rueda de prensa matutina, ya dejó entrever que él apuntaba que esto es un problema de la construcción. Porque dijo, yo hice los segundos pisos, son más antiguos que la línea del metro, y dijo, ¿cuándo han requerido estos mantenimientos? Ya con eso que dijo el presidente, me da la impresión, o que algo sabe, o que está tratando de blindar a Claudia Sheinbaum. Entonces habrá que ver qué sucede. Creo que esto a los dos principales punteros para suceder a López Obrador les pega la línea de flotación. Habrá que ver cómo sacuden no solo el colapso del metro, sino también las críticas de los familiares y de la zona que dicen que no han sido debidamente atendidos. Pero sí creo que es un tema muy, muy delicado y habrá que ver cómo se resuelve, cuándo, tanto la parte penal como la parte, digamos, del análisis de peritajes técnicos de la línea. Pero como sea, creo que el presidente está muy metido en el tema y también creo que el presidente no ha sabido él mismo cómo manejar ese tema emocional con la gente de su Ciudad de México. De acuerdo, y justamente quiero retomar este último punto, Javier, contigo, Claudio. La respuesta del presidente me parece que a veces, como tiene una conexión muy buena con la gente, hay cosas que hace muy bien y hay cosas cuando hay víctimas que particularmente el presidente se ve completamente desconectado. Lo hemos visto con el movimiento feminista, lo hemos visto con las víctimas de la violencia y ahora lo vemos con el tema del metro. Y yo quisiera conocer tu opinión sobre esto, la gestión del presidente de la crisis y lo que lo hemos platicado tú y yo en otros momentos, parece una pérdida del control de los temas de la conversación pública, donde ahora hablamos del tren, pero también hablamos de la inflación o hablamos de los escándalos de candidatos de Morena y vemos un presidente incluso metido en la elección, desconectado de la preocupación de la opinión pública y más conectado con lo que parece su propia agenda. Así es, Mario, coincido con el análisis de Javier. Me parece que esta terrible tragedia ilustra al menos, y la reacción a ella por parte del gobierno y de la oposición, ilustra 4 ángulos narrativos que me parece que son muy importantes para entender qué pasó. Primer ángulo narrativo, el político electoral. Todos nos estamos preguntando qué efecto va a tener esta terrible tragedia en las aspiraciones electorales, en los votos que va a cosechar Morena, el presidente, sus candidatos en esta elección que se acerca cada día más. Me parece que ese es un gran ángulo y lo que apuntaba Javier en el sentido de ver
sí, incluso puede verse afectada la carrera de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum, diría yo también de Mario Delgado, que también estuvo involucrado en el proceso, digamos, de construcción de la línea 12. Segundo ángulo narrativo, el de la austeridad, Mario, Rafael, Javier. Me parece que este es el primer evento donde vemos con contundencia el hecho de que este concepto de austeridad en el ejercicio de la política pública del poder, que parecía servir para todo, para eliminar instituciones, para eliminar guarderías infantiles, pues estamos viendo cómo me parece que es el primer evento que muestra con contundencia que empobrecer y recortar la inversión pública puede generar tragedias y puede afectar incluso a los segmentos más vulnerables de este país. Tercer ángulo narrativo, el de la memoria. Estamos viendo un proceso de apuesta por ver qué tan rápido se nos puede olvidar a la opinión pública, Mario, esta terrible tragedia. Vemos a un presidente, un partido en el poder desesperados por cambiar la conversación hacia otros temas. Salió que si lo de Andrés Roemer acusado de violación, salió el tema de la nota diplomática hacia Estados Unidos por el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es la siguiente cortina con la cual van a querer o pretender que se nos olvide esta terrible tragedia? El último elemento, el de la empatía que apuntabas bien, Mario. El cuarto ángulo tiene que ver con un presidente que, siendo una figura que ha sido caracterizada por estar muy cercana a la gente, tener grandes atributos de cercanía, de comprensión incluso del discurso popular, pues parece que está discapacitado para ser empático o reconocer una causa, una demanda social que no sea la suya. Todo se trata, todo gira en torno a él. Y cierro simplemente con esta anotación de la pérdida del control de la agenda informativa, de la agenda pública nacional. Pues parece que esta estrategia de saturación comunicacional, mentiras sistemáticas, porque están determinadas por ahí por distintas entidades, y este deseo de un control obsesivo de la agenda pública, de la agenda informativa nacional, se pierde. Hoy vemos al presidente al poder, al grupo en el poder, respondiendo a distintas causas que vienen de fuera, y me parece que esta soberbia en la respuesta ante el dolor, del dolor humano de esta tragedia, puede causarle un problema estructural a la imagen presidencial y al desempeño de Morena en las elecciones. Muy bien, Rafael. Pues mira, miren ustedes, yo no estoy muy seguro de que esto vaya a tener grandes consecuencias electorales. Tiene quizás consecuencias políticas, pero hacia adentro. Yo creo que dentro de Morena, esta tragedia que nosotros comprendemos como tal, pero que para la jefa de gobierno y para la directora del metro no pasó de ser un incidente, ni siquiera un accidente. Bueno, eso se va a utilizar internamente para los golpes domésticos, pero afuera simplemente, y es una desgracia social, decídelo así, no le importa a nadie. El blindaje de este gobierno es la indiferencia general de la sociedad hacia todo lo que no sea la inmediatez propia. Yo ayer estuve recorriendo algunas líneas del metro para ver qué ánimo se sentía por ahí, y es lo de toda la vida. La gente está resignada a que el metro sea una carcacha infame y no les preocupa si dentro de un día o 2 días ellos mismos se van a caer adentro de una estación a la que se le derrumben las escaleras o las puertas o los torniquetes, o los trenes circulen con las puertas abiertas, sin vidrios, rotos o como sea. Entonces estamos viviendo un gobierno obsesionado frente a una sociedad indiferente, una sociedad que a mí me da la impresión, al menos en esta ciudad, no es capaz de exigir públicamente cuentas de una obra pública fundamental para la vida cotidiana, que solamente ha estado en manos de esta pandilla, de la misma, porque algunos han sido jefes de gobierno, otros han sido simplemente administradores, secretarios. La señora Sheinbaum fue secretaria de Ecología, pero se encargó de las obras públicas. El señor Ebrard es un hombre que lleva una mochila en la espalda, y en esa mochila lleva 30 cadáveres. Lleva los cadáveres de Tláhuac, del linchamiento, lleva lo de Just Divine, ahora lleva estos. La señora Sheinbaum lleva los de la escuela Repsamen, y estos.
y el señor López Obrador los cuida y los protege como si fueran sus mascotas. A lo mejor lo son, pero uno quisiera que fueran algo más. Entonces, nosotros que vivimos en el terreno del análisis y de la genuina especulación, que es la mirada reflexiva, eso es una especulación, vemos las cosas de una manera, pues pero sí, donde dice el presidente, pero abajo, no pasa nada. No pues, pasa absolutamente nada. esa es una de las, digamos, como preguntas me parece muy interesante si pasará o no pasará. Yo tengo la impresión de que sí va a pasar, pero lo veremos. Ahora, Javier, yo quisiera tu opinión sobre esto del presidente, también un poco de la fuga hacia adelante, ¿no? O sea, cuando tienes estos temas enfrente, vemos un presidente que el viernes se construye un villano donde no lo hay, con esa idea del financiamiento extranjero a las organizaciones que ha pasado toda la vida, que el propio gobierno mexicano contribuye con financiamiento en el extranjero y recibe financiamiento del extranjero. Un presidente que 3 días de la semana se dedica a hablar de un candidato de oposición de un estado, lo cual me parece pues que es una irregularidad absoluta. ¿Cómo estás viendo eso y qué consecuencias puede tener? A ver, yo creo que el presidente es muy bueno para imponer y poner su narrativa. La ha perdido ya desde hace, digamos, un mes. El tema del padrón de celulares que afectaría o ya está afectando a millones de personas, le hizo perder la narrativa. Después el tema de Félix Salgado y los ataques al INE y la imposición de la heredera de Félix, su hija, como candidata. El tema, desde luego, del metro. O sea, se le han juntado muchas cosas que el presidente ha perdido el control de su narrativa, como dijo Claudio hace unos minutos. El presidente la trata de retomar y para eso utiliza 2 recursos. Uno que no pegó, el atacar a Adrián de la Garza, candidato de PRI en Nuevo León, yo creo que nada más lo creció. Y 2, pues el presidente, que es muy de la loja de los 80, de los 70, trató de hacer ver a los americanos como villanos que financian a organizaciones que van contra de él. Creo que eso tampoco sirvió mucho. Kamala Harris lo recibió con enorme sonrisa y ni se inmutaron. Entonces yo creo que el presidente está tratando de recuperar su agenda, está tratando de tener un antagonista como siempre, pero pienso que la complejidad de esta coyuntura a semanas antes de la elección se le ha complicado. Veremos qué sucede. Sí, las encuestas marcan no que se haya caído el voto de Morena, pero sí que los indecisos en bloque están migrando a la oposición prácticamente en su totalidad. Entonces yo sí creo que en la Cámara de Diputados se puede estar viendo una elección mucho más reñida de la que hace un mes teníamos, y eso sí hay varias encuestas que lo señalan. Interesante, y yo creo que eso también a nivel estatal. Claudia, en un minuto, por favor. Un minuto muy rápido. El asunto del no sabe, no contesta, la segunda, digamos, intención de voto más popular, pues empieza a decantar, como dice Javier, en un sentido distinto. Me parece que esto ilustra que enfrentar este tipo de problemas con soberbia, de manera sobrada, en términos de estrategias como el ataque al INE, el meterse a la elección, hablan de una desesperación por retomar este control de la agenda, pero ilustran de nuevo que el carisma no es suficiente, Mario. La incapacidad operativa, los cuadros mediocres, el desdén por la ley y por las formas está afectando a este gobierno. Rafael. Pues mire, yo creo que dentro de muy poco tiempo vamos a poder medir realmente si estas circunstancias de las que han hablado Claudio y Javier producen una disminución en la oleada de votos para Morena, o el control a través de las prestaciones económicas y el dinero de los programas ha sido suficiente para dejar lo que José Revueltas habría llamado un proletariado sin cabeza. Pues lo veremos y lo seguiremos analizando aquí semana a semana, como siempre. Javier, gracias. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días, gracias, Claudio. Gracias, buen domingo. Buen domingo a los 3. Gracias, nosotros vamos a un corte y esta semana tuvo esta llamada el presidente con Kamala Harris. Presenta notas diplomáticas. ¿Cómo estamos con el presidente Biden? Esto que nos lo explique quién mejor que Mauricio Mechulam. Ya volvemos.